Mis queridos hermanos, saludos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en un nuevo día y tener por delante esta grata tarea de estudiar la palabra de Dios, la palabra viva, eficaz. Y dijimos ayer que toda escritura es inspirada para instruir en justicia. Y no hay ninguna otra justicia sino la justicia de Cristo, la cual nos es imputada por la sola fe, es decir, puesta a nuestro favor, acreditada, contabilizada como nuestra. De tal modo que cuando nosotros vamos a la epístola de Santiago, podemos estar seguros que aquí también vamos a encontrar la justicia de Cristo. Repasando, ayer dijimos que el Santiago, autor de esta epístola, es Santiago el Justo, el hermano, medio hermano de Jesús, y que por un tiempo estuvo al frente como uno de los primeros obispos de la iglesia de Jerusalén. Hablando de obispo en el sentido bíblico, el supervisor, el que velaba por todo. Ahora, la iglesia de Jerusalén era mayormente una iglesia de hermanos judíos que se habían convertido a Cristo, habían visto su vida, su muerte, su resurrección, y bueno, esto los compungió, se dieron cuenta de que Él era el Mesías enviado para el perdón de sus pecados. Debido a una seria y severa persecución por parte del Imperio Romano, no solo a los cristianos, sino a toda la nación judía. Muchos de los judíos, entre ellos también los cristianos, fueron dispersos. Esto se llama la diáspora, que aquí en esta traducción traducen como la dispersión. Fueron dispersos por ciudades, lugares lejanos en todo el Imperio Romano. Nuestros hermanos tuvieron que ir a pie, tuvieron que escaparse a caballo, tomar barcos, tomar naves de vela. Y bueno, así se fue regando el mensaje del Señor Jesús por medio de esta persecución. Así que la persecución, el sufrimiento, también rindió su fruto en el esparcimiento del Evangelio. Ahora, en particular, estos hermanos eran conversos judíos. ¿Por qué decimos eso con tanta seguridad? Pues aquí lo dice el mismo Santiago, a las 12 tribus que están en la dispersión. De tal modo que él categorizaba, catalogaba a los hermanos que él conocía, hermanos judíos que él conocía, pertenecientes a las diferentes tribus de Israel. Y es curioso porque aquí tenemos constancia de que hubo conversos de cada una de las tribus de Israel. Y en gran parte esto era un cumplimiento de la profecía, que Israel vería el día de su Mesías. En esta epístola, entonces,
Él les escribe como buen pastor. Tiene un corazón apostólico y le escribe a estos hermanos que han quedado regados por todo el imperio romano con respecto a su comportamiento entre extranjeros. También les tengo una deuda, es decir, ayer yo les mencioné que hubo 4 epístolas o escritos del Nuevo Testamento que fueron aceptados en el canon, en el listado de escritos aprobados por la Iglesia. Y estos últimos escritos fueron Apocalipsis, la epístola a los Hebreos, la pequeña epístola de Judas, y el último en ser incluido fue la epístola de Santiago. No hablo yo aquí de todo esto como una obra humana, así como el Espíritu Santo, según estoy convencido por la palabra de Dios, obra en nuestras vidas. Así también el Espíritu Santo obra en la iglesia en su conjunto. Y en aquel tiempo, en esa iglesia que estaba en formación, hubo muchas otras cartas, epístolas, escritos que tenían autoría de otras personas. Y estas cartas también circulaban entre las iglesias. Pero las iglesias no le vieron una naturaleza, una sustancia, una calidad apostólica de que habían sido escritas por apóstoles o personas escogidas por Dios, o que contenían un mensaje realmente coherente de lo que es la salvación, según lo enseñó el Señor Jesús. De tal modo que la última epístola que entró en el listado fue la epístola de Santiago, y como ustedes recuerdan, se encontró todo el listado del Nuevo Testamento tal cual lo encontramos hoy en el escrito pascual de Anastasio de Alejandría en el año 367. Los eruditos están de acuerdo que en esa fecha se cerró el canon o los escritos del Nuevo Testamento. Pero aquí va un dato muy importante, y es que durante los primeros 2 siglos, 200 años, eso son varias generaciones, los escritos que circularon en los creyentes, entre los creyentes, para nutrir, consolar, alimentar, evangelizar, fueron los evangelios, el libro de los Hechos y las epístolas de San Pablo. No se conocía entonces, no circulaba entre las iglesias Apocalipsis, Hebreos, Judas, Santiago, las epístolas de Pedro o las epístolas de Juan. Solamente había esa colección de los evangelios, Hechos y las epístolas de Pablo. Esto también podemos decir fue obra
del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Pues no lo sabemos. Esas son cosas que pertenecen a la sabiduría de Dios. Pero durante el tiempo de mayor necesidad, de mayor aflicción, lo que sostuvo la fe de los hermanos fueron los evangelios, los hechos de los apóstoles y las epístolas de San Pablo con su claridad del evangelio. Porque así como está el contenido de quién fue el Señor Jesús en los 4 evangelios, lo que Él hizo, entonces el Espíritu Santo escogió a Pablo, un rabino, un erudito en el Antiguo Testamento. Lo escogió a él para darle a él ese precioso mensaje de que por la vida de Cristo el pecador es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Y ese fue el mensaje que prendió la mecha del evangelismo durante los primeros 2 siglos y sostuvo a los hermanos en esa persecución por la cual ellos fueron regados en el Imperio Romano. La epístola de Santiago llegó después de estos primeros 2 siglos, aunque se piensa que seguramente fue escrita anteriormente, pero no circuló junto con la colección que existía, que se pasaba de iglesia a iglesia. No existía con esa colección. La colección fue limitada. Los evangelios, describiendo la vida de Cristo, y los escritos del apóstol Pablo, explicando la vida de Cristo, como esa vida era la vida por la cual el pecador es justificado ante Dios. Es decir, esta combinación de libros, los evangelios y las epístolas de Pablo, demostraban cómo Jesús el Mesías, Jesucristo el Mesías, cumplía la obra redentora profetizada en el Antiguo Testamento, particularmente por Isaías 53. Posteriormente circularon las otras epístolas y la última en circular, que el Espíritu Santo dijo: ¡ay, esta también es necesaria, vamos a incluirla! Y bueno, fue incluida entre los escritos. Pero a pesar de que la epístola de Santiago habla de las pruebas, de las persecuciones, esta epístola no fue parte de la colección que ayudó a los cristianos durante los primeros 2 siglos. Bien, otro tema que hay que tomar en cuenta es el género literario de esta epístola. Aparentemente es una carta, es una epístola. En al menos su introducción y las primeras líneas. Pero no es porque yo lo diga, aunque yo estoy de acuerdo totalmente con los eruditos que lo han categorizado de esta manera. La epístola de Santiago pertenece al género literario sapiensal, que corresponde más bien al Antiguo Testamento. Es decir, el contenido, el tono literario de esta epístola de Santiago
es como si uno estuviera leyendo el libro de Proverbios, un libro sapiensal, es decir, de sabiduría, o el libro de Eclesiastés. En sus consejos a los judíos dispersos, por los cuales ya dijimos que Santiago, el obispo, el apóstol, quería que ellos representaran bien a la iglesia cristiana en sus comportamientos. Él daba por sentado que ellos ya conocían el evangelio. Entonces, él se dedica a formular el comportamiento de los judíos cristianos, y yo siempre incluyo la palabra allí, el descriptivo, el gentilicio judío, porque eso va a ser importante para el resto de nuestra conversación. Él siempre incorporaba allí a los judíos cristianos, dándoles todos estos consejos de una forma sapiensal. El género literario es que les da consejos, les da proverbios, les hace como si fuera preguntas que tienen que ver con la reflexión del oyente de la epístola respecto a su comportamiento, para dar una buena representación de esa nueva comunidad que estaba creciendo, la comunidad cristiana. Esto nos ayuda a contextualizar la razón por la que entonces no se encuentra en sí una descripción, una explicación del evangelio en esta epístola, aunque sí se encuentran las bases y los fundamentos, como nosotros vamos a estar viendo. Cuando nosotros vamos a los escritos sapiensales de la sabiduría en el Antiguo Testamento, digamos, el libro de Proverbios, Eclesiastés, incluyendo Cantar de los Cantares, y en ciertos sectores los Salmos también contienen literatura sapiensal, es decir, que ellos proponen ciertos proverbios que tienen que ver con el comportamiento humano. Nosotros vemos en todos ellos que hablan de la sabiduría, y ellos presentan, especialmente Proverbios y Eclesiastés, presentan antropomórficamente, es decir, en el cuerpo humano, a la sabiduría, hablando y dando consejos. Y luego el apóstol Pablo nos dice que el cumplimiento de esa sabiduría es Cristo, porque Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios. Y esto nos nos lleva a pensar que la debida interpretación de Santiago tiene que ver que en todos los consejos que él está presentando aquí para la hermandad y su comportamiento, nosotros entonces debemos interpretarlos como interpretamos a Proverbios, a Eclesiastés, que Cristo es la sabiduría de Dios. Aquí entonces en Santiago, que viene después de Cristo, nosotros podemos ver que la persona que cumple todos estos consejos que da Santiago no es nadie más ni menos que el mismo Cristo Jesús. Él es la persona perfecta y cabal que presenta la epístola de Santiago. Y si nosotros no interpretamos esta epístola de esta manera, estamos entonces, como dicen ahí en mi tierra, en Colombia, estamos perdiendo el año.
Lo mismo como cuando nosotros leemos a Proverbios y a Eclesiastés solamente para aprender los proverbios bonitos y el buen comportamiento que hay allí. Si solamente lo leemos con ese fin, perdimos el año. Lo mismo con Santiago. Al leer a Santiago, estamos nosotros leyendo y viendo una descripción de Jesús. ¿Y quién más? Pues eran hermanos. Se conocían, y Santiago quiere que Jesús quede bien, que represente bien a la familia, y ese es su afán por describir y presentar un comportamiento honroso, un comportamiento responsable, un comportamiento que represente bien a la familia de Jesús. Pero manteniendo el rigor literario de una epístola sapiensal, es así como en Proverbios el sabio va de un proverbio a otro, a otro, a otro, que no están necesariamente encadenados, que no siguen un flujo del pensamiento lógico, sino que es una colección de proverbios, de dichos, y entonces el sabio Salomón, por medio del Espíritu Santo, los va uniendo, pero no con un pensamiento, necesariamente algunos sí, otros no, con un pensamiento que uno surge al otro y fluyen de esa manera. Santiago tiene esta misma manera de hablar, y por eso se nos hace un poco difícil interpretar a Santiago cuando él está hablando, digamos, de la ley. Porque por un lado él habla de la ley de la libertad, por otro lado él habla de la ley real, y uno piensa que es la misma, pero él está tomando trozos de sus previas enseñanzas a los hermanos en Jerusalén, está tomando retazos de sus previas enseñanzas y los está uniendo aquí rápidamente, tal vez para enviar la carta rápidamente. Porque él también está bajo persecución, que nos da una idea de la personalidad de Santiago. Santiago aquí es un hombre de pocas palabras. Él no es como Pablo, que se esparce y vuelve a repetir y añade algo más y se esparce otra vez e incluye más y más temas y los va deliberando y desenrollando. No. En este aspecto, Jacobo o Santiago es mucho más resumido, breve. Él no explica las cosas, él da por sentado que sus oyentes las han escuchado previamente y ahora todo lo que él necesita decir es tan solo un poco para que sus oyentes se pongan al día y recuerden lo que él les enseñó. Por eso es que Santiago contiene un pensamiento acá y otro allá, y él va a los que están en la congregación y llega un rico y le dan el mejor lugar y en vez desprecian al pobre, y de allí va a otro y a otro y a otro ejemplo de comportamiento. No es porque estas cosas no son importantes, sino porque él no necesita desenrollar todo, puesto que sus oyentes ya lo habían escuchado y lo habían oído y sabían de qué estaba hablando él. Así que todo esto tenemos que tenerlo en mente al llegar a la epístola de Santiago y preguntarle: ¿cuál es tu tema?
¿Cómo te relacionas tú, Santiago? Que realmente le estamos preguntando es al Espíritu Santo. ¿Cómo se relaciona todo esto a la justicia de Cristo por la cual nosotros somos declarados justos? Porque el Espíritu Santo no le iba a dar algo diferente a Santiago de lo que predicaba Pablo o de lo que enseñó Jesús en los evangelios. Así que todo esto, toda esta introducción nos ayuda a entender la razón por la cual esta epístola llegó a incluirse en los libros canónicos o aceptados como regla del Nuevo Testamento. ¿Qué tipo, qué género literario está usando Santiago aquí? Ya dijimos que es el sapiensal. La mentalidad de Santiago, que es muy breve, muy resumido, es un hombre serio, de pocas palabras, así lo vemos nosotros acá. Es un hombre sumamente responsable, toma todo en serio y es un apóstol firme, resuelto, con una tremenda convicción de la manera como él quiere que sus hijos se comporten. Por eso dije yo ayer que no estoy de acuerdo con el primer cálculo de Lutero, que en 1522 escribió que esta era una epístola de paja. Afortunadamente él cambió de pensar, pero ya muy tarde. Siempre se quedó él con la estigma de que él había dicho que Santiago es una epístola de paja, porque después en la otra versión de la Biblia que publicó en 1537, que de paso es después del comentario de Gálatas, él ya omitió esa frase que esta era una epístola de paja. Más bien, yo pienso que esta epístola es una epístola fuerte, de titanio, de acero, de carbón comprimido, representando esa personalidad fuerte, tal vez rígida de Santiago, su manera de ver las cosas, y no queriendo que sus hijos en la dispersión estén dando un mal ejemplo de su hermano, el Señor Jesucristo, quien Santiago sabía muy bien había vivido, muerto y resucitado a su favor. Y es así como también nosotros hoy nos podemos aferrar a ese evangelio, que Cristo, nuestro hermano mayor, vivió, entregó su vida a la muerte y fue resucitado para perdonar todos nuestros pecados y ponernos en una condición acepta ante Dios, en la cual Dios, al mirarnos, no ve falta alguna por causa de la vida gloriosa, perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tus pecados te son perdonados.